Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades organizadas y difundidas por el Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con las tareas realizadas en el marco del Foro Informativo para visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, evento impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En específico, continuaremos con la sesión 10, integración y atribuciones de la Mesa Única de Votación. En esta oportunidad, escucharemos las conclusiones de la ponencia de Wilfredo Penco, vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay, para después continuar con la ronda de preguntas y respuestas moderadas por Salvador Romero, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Quédese con nosotros con las conclusiones de esta sesión 10, con la que también se concluyen las tareas realizadas en este segundo día de trabajo. Comenzamos. En el sistema tradicional hay dos boletas distintas confeccionadas por la justicia electoral y en el momento de la votación el elector debe dirigirse a la cabina en dos oportunidades. La primera para completar la boleta de las elecciones de sistema proporcional de color blanco y la segunda para completar las boletas de las elecciones de sistema mayoritario de color amarillo. Veamos ahora el caso panameño. Las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, diputados al Parlamento Centroamericano, se realizan el primer domingo de mayo del año en que deben celebrarse. Si ese mismo domingo fuese el primer día del mes, se realizan el domingo siguiente según el Código Electoral de Panamá. En esta instancia, el elector que haya recibido las boletas únicas de votación debe depositarlas en su respectiva urna. El secretario de mesa labrará hasta 5 actas originales, una para presidente y vicepresidente, otra para diputados, otra para alcaldes, otra para representantes del corregimiento de proceder, una para concejales. La boleta única de votación para cada tipo de elección, en cada boleta se incluyen todos los nombres de los candidatos postulados para los respectivos cargos. En cada mesa hay más de una urna de votación y el elector va a introducir las boletas únicas de votación en las urnas respectivas. Acá tenemos multiplicidad de urnas, es decir, una mesa única, pero multiplicidad de urnas. Y al momento del escrutinio se sigue un determinado orden, primero presidente, luego diputados, etc. El caso de Guatemala. Se elige simultáneamente presidente y vicepresidente de la República, así como diputados al Congreso de la República y corporaciones municipales. La convocatoria es realizada por el Tribunal Supremo Electoral el 2 de mayo del año en que se celebren las elecciones, convocando las mismas para el primero y segundo domingo del mes de septiembre del mismo año. En este año habrá elecciones el próximo domingo 6 de septiembre. La modalidad. El votante utiliza una o varias papeletas que serán de distinto color para planillas nacionales y distritales y municipales. Las papeletas electorales de votación se entregan al sufragante predobladas en 4 tantos, debiendo pasar al dispositivo, extenderlas, marcar sus votos y volver a doblarlas para depositarlas en las urnas correspondientes. Cerrada la votación, se procede a la apertura de las urnas y al escrutinio de los votos. En cuanto al Uruguay, el régimen de elecciones simultáneas ha sido distinto antes y después de la elección de la reforma electoral de 1996. Antes eran elecciones concurrentes, las elecciones nacionales y las departamentales. Después del 96 estas elecciones se separaron en el tiempo, sin embargo, a partir del año 2010 se agregó a las elecciones departamentales las elecciones municipales, que es un tercer nivel de gobierno territorial. En este caso tenemos comisiones receptoras de votos, que son casillas
o mesas de votación compuestas de 3 miembros titulares, presidente, secretario y vocal y 3 suplentes. La Junta Electoral del departamento es la encargada de realizar las convocatorias que recaen en funcionarios y escribanos públicos. Esta es una particularidad del sistema uruguayo, a diferencia de otros sistemas a los que ya hemos hecho referencia, que se eligen los miembros de mesa del padrón de electores. En el caso uruguayo, los miembros de mesa son funcionarios públicos o escribanos públicos elegidos por las autoridades electorales, en principio en forma aleatoria. Votamos en el Uruguay del mismo modo que los argentinos, o mejor dicho, los argentinos votan igual que en el Uruguay, en hojas de votación. Y las hojas de votación son de cargo de los partidos políticos, y no las imprime la autoridad electoral. Son los partidos políticos que deben presentar su diseño según los parámetros de la reglamentación de la Corte Electoral y remitidas a las comisiones receptoras para su incorporación en los cuartos secretos. Acá tenemos algunos modelos de hojas de votación de distintos partidos políticos, que como ven están identificadas por un número en la parte superior derecha de cada hoja. Acá tenemos ejemplos de las hojas de votación para elección municipal, las anteriores eran para las departamentales, unas son más pequeñas que las otras. Y en este caso, en el Uruguay, el elector toma un sobre de votación abierto y lo muestra a la comisión enseñando su número impreso, se anota el número de orden del votante y el número de la tirilla del sobre. Es decir, el sobre tiene una tirilla. Ahora vamos a ver un sobre. Acá tenemos un sobre. Como ven, el sobre lo firma el presidente, lo firma el secretario y tiene una tirilla, que es la parte de abajo, que tiene un número. Ese número se anota. Se anota antes de que el elector se introduzca en el cuarto secreto para introducir las hojas de votación en ese sobre. Cuando sale, ya con las hojas de votación introducidas en el sobre, muestra el sobre y saca la tirilla. De manera tal de que ya el sobre va a quedar sin ningún número identificatorio. Pero ¿esto qué impide? Impide lo que se llama el voto circulante o el voto carrusel, que así es conocido fundamentalmente en Centroamérica. De manera tal de que, como dijimos, se anota el número de la tirilla para saber que efectivamente el sobre no ha sido cambiado por el elector en el cuarto secreto. Y al salir del cuarto secreto, como dije, se presenta ante la comisión, se desprende la tirilla frente a los miembros de la mesa, el sobre se introduce en la urna única, adentro de ese sobre van a estar las hojas de las 2 elecciones concurrentes, y en el escrutinio se procede a la apertura de la urna, realizándose conjuntamente el escrutinio de la elección departamental y de la municipal. Y se labran 2 actas, que acá las vemos, una correspondiente a la elección departamental y otra correspondiente a la elección municipal. Acá tenemos las actas correspondientes a la elección departamental, donde están identificados partido a partido y los espacios para cada hoja de votación. Acá tenemos las actas de la elección municipal del pasado mes de mayo, que con eso se cerró un ciclo electoral en el Uruguay. Y finalmente, aclarar que en el Uruguay, en la última elección, se eligieron los cargos a intendente y los 31 miembros de la Junta Departamental, y en la elección municipal los 5 concejales, el primero de los cuales, el primer candidato de la lista más votada, del partido más votado. No voy a explicar acá el sistema muy complejo de la llamada ley de lemas, resulta elegido alcalde, es decir, presidente del Consejo Municipal. Muchas gracias. Deseo, en primer lugar, agradecer la calidad de las exposiciones y al mismo tiempo agradecer que los 2 expositores no solamente usaron el tiempo asignado, sino incluso un poco menos del tiempo que estaba previsto para cada uno de ellos,
Y creo que hemos tenido en ambas exposiciones un recorrido sobre aquello que está sucediendo en América Latina con las casillas electorales. Hemos tenido en la primera exposición la oportunidad de ver una perspectiva de conjunto que inscribió la reforma de la casilla única en un amplio cambio que hemos tenido oportunidad de ver tanto ayer como hoy los distintos componentes. Vamos a tener la posibilidad de ver el día domingo la utilidad de este mecanismo cuyos beneficios logísticos, económicos, de simplificación para el ciudadano, que creo que es algo que debe destacarse una y otra vez, porque varias veces las reformas electorales en América Latina han tendido a olvidar al ciudadano y la sencillez que debiera tener el ciudadano para poder emitir su voto, pero tampoco nos ha ocultado la exposición, las dificultades y los retos que ha supuesto esta casilla única, en especial en términos de coordinación, de capacitación y nuevamente esta vez de desafío para el elector para saber cómo votar en los casos en que hay partidos coaligados. En tanto que en la segunda exposición, a cargo de Wilfredo Penco, hemos tenido un vistazo general sobre 5 países, Argentina, Brasil, Panamá, Guatemala, Uruguay, que nos han permitido ver cómo funciona en varios de estos países un mecanismo parecido al de la casilla única, en algunos casos en países federales como México, que es el caso de Argentina, que puede asemejarse en el sentido que tiene calendarios diferentes, la posibilidad de que no todas las elecciones se realizan el mismo día, a países que concentran en una sola fecha los procesos electorales nacionales y locales, con varias urnas o con una sola urna, los distintos modelos que hay y que se asemejan en algunos casos a la experiencia que México está introduciendo este domingo y en algunos casos que mantiene diferencias importantes y significativas. Concluida esta breve recapitulación sobre algunos de los puntos importantes, quisiera compartir con ustedes las primeras preguntas que ya han sido formuladas, que están dirigidas al caso mexicano, a nuestro expositor Miguel Ángel Solís. Voy a ir dándole las 4 que tengo hasta el momento y permitirle la respuesta. Algunas de las preguntas muy vinculadas con el tema, otros que tienen un carácter más general. Esa que tiene un carácter más general es: ¿cuánto es el presupuesto total para las elecciones 2015? La segunda pregunta: ¿a quién le corresponde hacer saber al ciudadano cómo votar en caso de coaliciones? Si es al partido político o es al INE. La tercera pregunta es: lo más deseable para el ciudadano, dice, es que su voto sea fácil. Sin embargo, los institutos locales y el INE siguen teniendo procesos y materiales distintos, aunque parecidos, y esto sigue confundiendo al ciudadano. Desde el INE, ¿qué es lo deseable en cuanto a organización? Y finalmente, la cuarta pregunta: ¿podría aclarar el tema de eliminar a los institutos estatales electorales? En su opinión, ¿cuál es el futuro de estos institutos? Bueno, miren, ustedes, muchas gracias por las preguntas. El presupuesto general del Instituto Federal Electoral es de 18,000 millones de pesos. ¿Quién
¿A quién le corresponde y cómo se hace en su caso la orientación al ciudadano de cómo votar en relación con las coaliciones? Nosotros hemos experimentado a partir del nuevo modelo de coaliciones que tiene apenas 2 procesos electorales, en que los partidos que se coaligan no adoptan un emblema para ambos único, que hace relativamente fácil saber cuáles están coaligados. Esto existió antes en México, 3 procesos atrás, pero daba algunas condiciones en que no era posible saber qué partido político realmente se ganaba su permanencia por número de votos. Hacían arreglos entre los partidos coaligados y realmente buscaban la forma de subsistir en una indefinición, digamos así, de a qué partido correspondía cuál voto o cuáles votos. La decisión entonces, en búsqueda de saber realmente por quién vota la gente de los 2 partidos coaligados, hizo que los emblemas se presentaran de manera distinta, separada, aun cuando los partidos fueran coaligados. La clave realmente está en notar el candidato. El candidato es la señal más clara de cuáles partidos están coaligados. ¿Qué ha pasado con promoverlo suficientemente en México? Que el resto de los partidos se han opuesto a una campaña así, porque de alguna manera la acción de la institución de poner la vista del ciudadano sobre los coaligados les parece que causa imparcialidad en la competencia electoral. Decirles a los ciudadanos la forma de votar correctamente por partidos coaligados, les ha parecido que es promover el voto por partidos coaligados. Fundamentalmente este ha sido el problema en el fondo de esta confusión posible del elector. Lo trata de hacer de alguna forma el instituto, pero no lo puede hacer con el énfasis necesario a mi juicio. Tiene además que contender contra los medios de comunicación en una enorme cantidad de mensajes que imperan en la campaña electoral. La cuestión de los materiales iguales pero distintos todavía en algunas partes y de las autoridades electorales locales subsistentes parecen ser 2 modos de plantear lo mismo. Quizás me esté equivocando, pero a mí me parece que las legislaciones mantienen algunas diferencias que hacen compleja la elección. Nos causó de verdad mucho trabajo afinar este tipo de detalles y vueltecitas más de 2 veces al tribunal para que finalmente decidiera cuál criterio debía imperar. Por ejemplo, algunas entidades no tienen casillas especiales para electores en tránsito y se resistían a enviar boletas de las elecciones locales de su entidad a las casillas especiales únicas que estaba previendo instalar el INE. Y eso fueron discusiones, es un ejemplo solo, que terminaron en el tribunal. Me parece a mí que debe concluirse esa similitud de las legislaciones locales y federales bajo el criterio no de lo que tiene lo federal o lo local, sino el criterio que mayor claridad, certeza, ventajas dé al ciudadano en la claridad de su voto y que le dé mejores oportunidades, mayores oportunidades, garantías de que tendrá la oportunidad de ejercer su derecho. Por ejemplo, electores en tránsito. Ahí sí mi criterio es absolutamente que debe legislarse en entidades como Querétaro, por ejemplo, para que exista en su legislación el concepto de elector en tránsito y exista, por lo tanto, el concepto de casilla especial. Porque cualquier queretano que esté en otro lugar distinto a su residencia no puede votar. Me parece que debemos ir en pro de la garantía del ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Entonces, igualar las legislaciones. Concluir
de alguna manera, el proceso que en los acuerdos políticos de los legisladores de las diversas fuerzas quedó a medio camino. Dejaron una mixtura inconveniente que ya la hemos experimentado absolutamente inconveniente en este proceso electoral. ¿Qué va a darnos una futura reforma? El regreso al modelo de casillas separadas, como nos contó nuestro amigo el doctor Penco, de algunos casos, o la consolidación de un modelo que está enfocando al beneficio del ciudadano y de la sociedad. No sabemos, en México muchas de estas cosas son inciertas. Yo que tengo impulsando en el área de organización electoral, donde llevo esta responsabilidad desde hace 11 años ya en el INE-IFE, yo que he venido impulsando el desarrollo de un modelo propio de votación electrónica, quisiera que me hicieran una ceñita los partidos mayoritarios, una ceñita de que ya pronto, pero no se ve cuándo. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿A qué negociación se va a llegar? Las autoridades electorales, ustedes que quizás tienen una autoridad electoral que en la legislación de su país tiene el derecho de iniciativa, tienen un campo abierto ahí propositivo que en México no se disfruta. En México el INE no puede proponer reformas. Tiene que buscar cómo hacer sentir su opinión al respecto. Entonces no sabría yo cómo posicionarme en relación a la existencia o no de las instituciones estatales electorales, pero sí creo que debe tomarse una definición clara que dé certeza en los procedimientos, en los niveles de autoridad, en definiciones que sería muy bueno que acabaran en el debate solo con los partidos políticos y no necesariamente en los tribunales, como parece ser el destino de muchísimas cosas en México. Hay una gran incidencia de segunda instancia en México, que se pasa de la autoridad administrativa a la autoridad jurisdiccional, y debiera haber una mayor capacidad de diálogo y acuerdo en la autoridad administrativa, me parece a mí. Si no, nuestro destino es hacer grandes aparatos de justicia electoral, como tantas otras cosas que son enormes en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos finalmente más que una pregunta, un pedido del magistrado Dias Toffoli del Tribunal Superior Electoral de Brasil para poder hacer una pequeña complementación a la exposición de Wilfredo Penco sobre el caso brasilero. Si pudiésemos, por favor, entregarle el micrófono al magistrado o que suba aquí al estrado, por favor. Muy rápido. Es que en la presentación de Wilfredo Penco se diferenció las elecciones generales en Brasil y las municipales, mas en su presentación se pareció que se era en el mismo día, y no es en lo mismo día, porque son años diferentes. Las elecciones generales de presidente, gobernadores y parlamentarios son a cada 4 años, tras 4 años, y las municipales también tras 4 años, pero con 2 años de diferencia entre ellas. En 2014 se votó en las elecciones generales, en 2016 se votará en las elecciones municipales de alcaldes y consejeros parlamentarios locales. Entonces no tiene 2 boletos jamás en Brasil, pero además los boletos están distintos con las votaciones electrónicas. En la última elección presidencial, en la segunda volta, ninguna casilla se hace necesidad de utilizar a los votos en papeles. Y en la primera volta, solo 3 en más de 535.000 casillas de votaciones. Entonces, es siempre un voto continuo, sin necesidad de dirigirse 2 veces a las urnas para la votación en Brasil. Solo esto.
Sí, efectivamente, como dice el ministro Díaz Toffoli, en una instancia se dan las elecciones nacionales, pero que incluyen las de gobernador, y ahí la concurrencia, por eso hemos elegido el modelo entre la elección del presidente de la República y senadores y la elección de gobernador en cada uno de los estados. Ese es el ejemplo de concurrencia. Y aparte, efectivamente, como ha aclarado, son las elecciones municipales. La referencia al sistema tradicional es una referencia al sistema que se utilizaba antes y justamente para confrontarlo con el sistema que se aplica actualmente, que es el sistema electrónico. Muchísimas gracias. Antes de concluir, un mensaje para los miembros de las misiones de Uniore y del CELA, por favor. Mañana, cuando concluyamos las actividades a la 1:30, les solicitamos que por favor puedan quedarse en el salón para que se les informe sobre las rutas de observación que se van a seguir el día domingo. Entonces, por favor, a la 1:30 concluimos la actividad y los miembros de las misiones de Uniore y del CELA solamente permanecen en el salón para que se les entregue y se les asigne las rutas de recorrido del día domingo. Agradezco de verdad nuevamente a Miguel Ángel, a Wilfredo por las exposiciones, a ustedes por las preguntas, por su interés, por su presencia aquí. Hemos concluido con esta actividad y también con esta jornada de trabajo. Muchísimas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.